dominio de la función o es mayor? Incluido. No es el incluido. Ah, Lo dije entiendo. cuando lo escribí. Incluido. No es menor. Incluido. Vuelvo a repetir. Incluido o igual al dominio. En el caso que sea igual, estoy ante un absoluto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. En todas las demás definiciones es lo mismo, profe. Antes del dominio de funciones incluye. Y en los dos casos de relativo, si lo mirás, mirá, acá. Ahí está, gracias. Yo también me había confundido, pensé que era menor igual. Ah, gracias por la pregunta. Entonces, anímense a preguntar. Incluido se ocupa cuando hablo de un conjunto incluido en otro, ¿sí? Es una C. Bien, ¿se entendió entonces esa definición? Y con la gráfica se puede entender qué son esos puntos. Entonces, cuando ustedes tienen determinado que son máximos, mínimos, cuando son absoluto y relativo, ahora vienen los teoremas. Entonces, quiero ahora explicarle los últimos teoremas de esta unidad del límite. ¿Puedo ir? No sé si quieren sacar fotos. Listo, profe. Bien. Vamos ahora entonces a los teoremas. O sea, acá voy a hacer un paréntesis para explicarles que en esta parte del límite tenemos algunos teoremas muy importantes que son las propiedades del límite, ¿sí? Que tienen su hipótesis, demostración y la tesis. ¿Y qué otro teorema hubo? El teorema de confrontación del límite, que no está demostrado, pero viene con una gráfica explicativa. ¿Qué otro teorema tuvimos? Que se puede decir que es un teorema de límite notable, seno de x sobre x, cuando hablamos de infinitésimo equivalente, ¿se acuerdan? Y estos teoremas. O sea, cuando ustedes armen su guía de estudio, estos teoremas son muy importantes porque cada vez que aparezca la palabra teorema, va a estar compuesto de una definición o enunciado, una gráfica puede acompañar dependiendo qué estén demostrando, y demostración porque algunos tienen demostración, otros no, ¿sí? Entonces, eso me gustaría que pongan ustedes cuando hacen su mapa conceptual, yo le llamaba, cuando llegaba a hacer el resumen de la materia antes de un parcial, ¿sí? O de un examen. Entonces, de estos teoremas, tenemos el primero, que es el teorema que voy a abreviar TEO, de Bolzano, o de los ceros de las funciones continuas. Puede aparecer también como o de las raíces. ¿Sí? Bueno, entonces, todo este título se lo puedo abreviar poniendo de Bolzano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este teorema de Bolzano? Que si f de x es continua, y recuerden cuando hablamos de continua, la definición, y es continua no solo en un punto, sino en un intervalo AB. También los extremos están incluidos porque habíamos definido la continuidad por izquierda y por derecha, ¿se acuerdan? Y además dice
que la imagen en el extremo A multiplicada por la imagen en el extremo B me da menor que 0. Entonces, existe un C, un punto C, que pertenece al intervalo AB, tal que f de C es 0. Ese es el enunciado. Y acá les voy a volver a decir algo. En todo teorema, como les dije, tenemos un enunciado que se le puede poner entre comillas, y dentro del enunciado aparece una hipótesis y una tesis. Entonces me está diciendo que esto que tengo aquí es la tesis. Y todo lo anterior, toda esta parte, es la hipótesis, es lo que tengo de datos. ¿Sí? Es la hipótesis. Hipótesis y tesis. Bueno, no hacemos una demostración, sino que hacemos una interpretación de esto. Vamos a tratar de explicarles qué es. Entonces tengo una función que la voy a dibujar en azul. Hace esto y termina aquí. Y voy a decir, esta función es igual a f de x, la gráfica. Y vamos a ver que el extremo inferior del intervalo es a. Y f de a. El extremo superior del intervalo que le llamo b tiene como imagen f de b. En rojo dijimos, ¿no? Si nosotros miramos ahí en esa gráfica, tenemos que f de a, uy, me salió feo esa letra, es mayor que 0. Y f de b es menor que 0. También se puede decir que f de a es positiva y que f de b es negativa. Entonces, si yo multiplico, me da menos. O sea que, si en el extremo A, f de a es mayor que 0, y en el extremo B, f de b es menor que 0, más por menos, me está dando menos. Por eso se dice que es negativo. Eso es todo hipótesis. Estoy interpretando la hipótesis. Y si pasa eso, significa que la función pasó en algún momento por el eje X, cruzó el eje X, ¿se entiende? Y acá cruzó, miren cuántas veces. C1, C2 y C3. Entonces, eso sería, todo esto es la hipótesis y esto sería la tesis. F en C1, F en C2 y F en C3 es 0. Son las raíces o ceros de f de x. Eso me dice este teorema. ¿Se entiende? Profe, disculpe, le hago una ¿Sí? consulta. No ¿Vale? entendí en la parte final de la tesis lo de f de c es igual a 0. ¿A qué se refería? F de c igual a 0. Esperen, voy a mejorar esto porque me quedó medio feo acá. Perdón. No, no, no. En la misma tesis que decía f de c es igual a 0, o sea, yo interpreto que sería lo que acabo de decir recién, digamos, lo de FC1, C2 y Sí, C3. eso es. Cuando yo digo en la tesis que f de c es 0, significa de que c es una raíz
es un 0. Es una raíz de f de x. Eso quiero decir en la tesis. Entonces, puede haber una o puede haber muchas raíces, dependiendo de la forma de la función. En este ejemplo que usa el apunte, tengo varias raíces. C1, C2 y C3, ¿no? ¿Me expliqué ahí? Sí, gracias, Bien. profe. De nada. Bien, entonces, esto que dice aquí, lo que está en rojo, es la hipótesis. Y esto que está en verde es la tesis. Podría pasar al revés, que f de a sea menor que 0, o sea que empiece de abajo, y que f de b sea mayor que 0. Igual voy a tener raíces, porque para pasar la función de un valor negativo menor que 0 a un valor positivo, o sea mayor que 0, en algún momento corta el eje x, que es cuando la función vale 0, y por eso se llama ceros de la función continua. ¿Se entiende? Profesora. Bien. ¿Sí? Entonces la hipótesis solamente se basa en que A y B es positivo y negativo, es decir, mayor o menor, y la tesis se deriva en C1, C2 y C3. Solamente no. Hay muchos casos. Yo te hice una posibilidad de un gráfico, Ah, de un grafo. ¿sí? Y acá te acabo de decir de que también f de a puede ser negativo y f de positivo. Son distintos signos. Yo hice el mismo ejemplo que tienen en el apunte. ¿Se entendió mejor? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, entonces, acá yo hice la regla de signo para que queden claros. Entonces seguimos ahora con el otro teorema, ¿sí? El otro teorema se llama teorema del valor intermedio. Entonces, el teorema del valor intermedio también es de las funciones continuas. Dice que si f de x es una función continua, o sea que también estoy hablando acá de la hipótesis en esta parte. Estoy diciendo qué cumple, qué datos tengo en un intervalo cerrado a B, igual que la hipótesis anterior. ¿Sí? Y f de a es menor, esto es un menor, f de a menor que un k y menor que un f de b, entonces se cumple que existe un C que pertenece a AB abierto. Pueden existir varios como en el anterior. Con uno ya está. Tal que f de C es igual a K. ¿Qué me quiere decir eso? Dos segunditos que grafico los ejes. Vamos a interpretar eso que dice ahí. Tengo A y B. Y la gráfica la voy a hacer en azul. Profe, ¿podría levantar un poco la hoja? Apretar Alt. Bueno, ¿Está? ¿Salió? sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, miren. Tengo A, B, F de A,
f de b. Y acá me dice, en la hipótesis, la función es continua, ¿sí? Entonces dice que f de a, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Quién habló, chicos? Nadie habló, profe. Ah, profe, escuché. Bueno, miren, en la hipótesis dice que f de a es menor que un k, menor que f de b. O sea que acá hay un k. Es que la función al ser continua y al existir un valor entre f de a y f de b, eso me garantiza que existe un c entre a y b, o sea, un punto interior al intervalo AB, va a existir porque la función es continua. Eso quiere decir, existe C, tal que esa imagen del punto C es CK. Me garantiza que existe. ¿Se entiende? Eso también es una interpretación de una gráfica. Si a alguno se le ocurre hacer otra gráfica, me avisa, me pasa por el aula virtual. ¿Eh? Si se le ocurre hacer otro dibujo. Bueno, Profe, Sí, pregunten. Sí. estos entornos pueden ser siempre una parte nomás de una gráfica. Y no se tras una gran gráfica, digamos, con que vos marques un segmento, ese segmento es el dominio. Ah, está. Viste que cuando cuando estudiábamos en la práctica, allá el conjunto solución, o sea, el dominio, a veces te daban intervalos. Bueno, eso es lo que se ve acá. ¿Sí? A ver, Sí. puede ser una parte, como vos decías, o puede ser todo el dominio. No está en cuestión eso. Sí, lo que está en cuestión es qué pasa y va los extremos de ese y se interpreta, como en el teorema de Bolzano, si las imágenes tienen distintos signos, las imágenes de los extremos, entonces seguro hay puntos entre A y B que son raíces o ceros de la función. Y el teorema de valor intermedio te dice que sí, hay un número K entre f de A y f de B, entonces seguro existe un punto C del intervalo AB, tal que ese K es su Profe, imagen. Sí. se le corta mucho el audio. ¿Se me corta? Sí. Sí, profe, hay veces que se le corta el audio. Ah, vamos a buscar a ver qué pasa. ¿Cómo no me avisaron antes? Porque yo pensaba que era mi internet. Por eso no dije nada. Pero después vi que en el chat todos empezaron a decir lo mismo. Ah, bueno, ahí falta que mi coanfitriona me avise, ¿eh? Eso nomás era, profe. Bueno, esperen. Vamos a ver cómo hago para salir. yo no tenía problema, por eso le avisé. Ah, Recién No, ahora me profe, estoy pero mirando. hay algunos nomás que tienen problemas. Capaz que es nuestro internet nomás. Sí, por eso ¿ahí es se que yo no escucha? avisé. Recién Gracias. están avisando acá por el chat. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, ¿Hola? profe. Sí, sí, está Bueno, Dale, profe. perfecto, profe. Ahora sí. bueno, seguimos. Yo igual hoy apagué la cámara mía para no gastar internet. Bueno, sigo. Si quieres sacar una foto, ¿se entendió esta parte? Profe, ¿podría repetir lo último cuando estaba haciendo la gráfica? Sí, Porque ahí se sí. cortó. Sí, ahí fue donde Bueno, se tildó. lo importante acá es definir un intervalo que puede ser todo el dominio de la función o solo toma una parte. ¿Por qué? Porque estos teoremas hablan de que en ese intervalo AB
sus imágenes, o sea, las imágenes de los extremos, por ejemplo, en el de Bolzano, en las imágenes de los extremos, como tienen distintos signos, una es positiva y la otra negativa, seguro la función corta el eje X y son las raíces de esa función. Y en el otro caso también son importantes las imágenes de los extremos, que puede ser todo un dominio de la función. Lo importante es que las imágenes de los extremos, f de A y la otra imagen f de B, en el medio hay un valor k que seguro es imagen de un c interior al intervalo AB por ser continua la función. ¿Sí? Ese teorema del valor intermedio lo vamos a usar más adelante, no se olvide. Entonces lo importante acá, como le vuelvo a decir, es definir en ese intervalo AB de dominio de la función las imágenes y hacer este estudio que hacen Bolzano y este teorema del valor intermedio. Ahora vamos a ver otros dos teoremas. ¿Sigo? Que son los teoremas de Weierstrass. Son dos. Se escribe W, E y latina E, R, Strass. De Weierstrass. Y hay un primer teorema tampoco tiene demostración, tienen explicación. Dice que si f de x es ¿Cómo se pronuncia ese continua, teorema, profe? ¿Cómo se pronuncia? Weierstrass, porque creo que es alemán. Me avisan si estoy pronunciando mal. En un intervalo cerrado AB, fíjense que todos estos teoremas están definiendo una hipótesis de una función continua en un intervalo cerrado AB. Entonces, f de x está acotada en AB. Acá se puede decir está acotada o es acotada. ¿Sí? Explico acá qué pasa con este tema. Entonces tengo AB si ustedes quieren, lo que pueden hacer es definir otro tipo de gráfica y analizar qué pasa. ¿Con qué tipos de gráficas podría pasar estos teoremas, profe? ¿Con todas nomás? Continuas, que pase por abajo, que sea negativo, positivo, busquen en libros. Pero miren qué vamos a pensar. Dice, si f de x continúa en AB, entonces f de x está acotada. ¿Por qué? Porque fíjense que para cada punto de la función, para cada punto de esta traza en AB, se va a cumplir las tres condiciones de continuidad. Que existe la función en el punto, que el límite tiende al valor de la función en el punto. ¿Sí? O sea, que existe que existe la función, que existe el límite y que son iguales. Y nosotros habíamos definido la continuidad en los extremos, de derecha hacia A y por izquierda hacia B. Entonces también podemos garantizar de que acá en A y en B, por izquierda y por derecha, se cumple también la continuidad. Eso significa de que si para cada punto en ese intervalo se cumple la continuidad, entonces está acotada porque existe la función, que es lo que dice esto. No se dispara en infinito.
¿Se entiende? O sea, quiere decir que todos los valores entre A y B van a ser en límites finitos. ¿Sería? Sí, señor. Eso sería. ¿Sí? Ahora vamos al segundo teorema, que es parecido. Yo les hago ¿Cuántos la teoremas tiene, gráfica, profe? dos teoremas, Weierstrass. Sin demostraciones. El segundo dice también, si f de x continua, o sea, no tiene agujeros, no salta al infinito, en AB, entonces f de x alcanza en AB máximo y mínimo absolutos. Bueno, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, voy a poner acá el segundo teorema. Segundo teorema de Weierstrass. Vamos a tratar de representarlo. Y ahí voy a poner una A. El extremo B. Analizamos que por izquierda, que por izquierda y por derecha, en los extremos, la función es continua. ¿Sí? Me olvidé de ponerle el nombre. Bien. Entonces, miren, acá podemos tener, acá hay un máximo. Acá hay otro máximo. Epa. Y un mínimo entre los dos. Eso. Y acá vemos que hay un mínimo. Y aquí hay otro mínimo. Entonces, hay máximos y mínimos, pero hay seguro uno absoluto, que es este. Voy a ponerle C1. Y este otro coincidió con B. ¿Se entiende? F de B. Había otros puntos que son mínimos, por ejemplo, este C2 es un mínimo pero es relativo, y este C3 es un máximo relativo. ¿Se entiende? Bueno, pasados estos teoremas, empezamos ahora con derivada. Profe, esta función no es Sí, acotada, o sea, tiene principio y fin. No llega hasta infinito o menos infinito. es acotada. Ya por el primer teorema hablamos que es acotada. Acá lo que se agrega es que tiene máximo y mínimo. Casualmente en este punto, en el primer teorema, en esta gráfica, en esta de la izquierda, el mínimo y el máximo son los extremos. Pero en la de la derecha cambié un poco la gráfica, ¿sí? Entonces, profe, f de a sería máximo, ¿verdad? Sí. No, porque subió la gráfica. Ah, solo dio la casualidad de que consiguió, digamos, el mínimo Sí, con f de a. sí,
con f de b, sí. Pero en A lo hice más alto, ¿ven? Bien. O sea, A, al lado de A, la función toma un valor más alto. Eso es lo que le quise decir. A llega hasta ahí. Y el máximo de f en C1 es ahí. Absoluto. ¿Estamos? Fíjense que esta función que hice a la derecha, tanto como la de la izquierda, f de A y f de B, los dos son positivos. No hay raíces. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en ese teorema de las raíces, Bolzano, decía, si f de A por f de B es menor que 0, entonces existe raíz. Acá f de A por f de B me da mayor que 0. Las dos son positivas. ¿Ven? Profe, siempre A va a ser en máxima, ¿verdad? ¿O puede No. ser intercalado? Por eso te digo, hace otros gráficos. Acá no es máximo f de A. F en C1 es máximo en el de la derecha. Y en el de la izquierda f de A es mínimo, por ejemplo, en ese gráfico. Pero ustedes, por eso les dije hoy, hagan distintos gráficos y analicen los teoremas. O les invito al revés. En todos los gráficos de las funciones que hicieron en la práctica, analicen los teoremas. Por ejemplo, la función tangente trigonométrica no tiene máximos ni mínimos. Porque va de menos infinito a más infinito, no está acotada. Una función por tramos, ¿podría analizar esto? No, porque la función por tramos no es continua, excepto que trabaje en un intervalo Tipo, donde la de la función esté función, continua. Sí, agarro un intervalo de tipo, sea continuo y analiza bien esto. sí, O sea, me refiero que no se tiene que ir al infinito, sería para analizar no, esto. así es. En la de seno también, profe, se puede. Sí, lo importante es que definan el intervalo AB, donde toda f de x en AB es continua, inclusive en los extremos. Si yo quiero analizar esto en la tangente, voy a tener que redefinir un intervalo, ¿sí? Es un intervalo de pi a 2pi. Sí, No, por ejemplo. de pi sobre 4, No, de bueno, menos pi sobre pi 4 a más pi sobre 4, por ejemplo. entonces, ¿Eh? ¿Entendiste? sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno. Seguimos entonces ahora con un tema muy importante, una unidad muy importante que es derivada. Profe, ¿hasta qué tema entran en el parcial? Le vamos a avisar porque seguramente va a entrar algo de derivada. Bueno. Lo primero que les quiero hablar es un poco de la recta tangente, así como está en el apunte. En la antigüedad, hacer una gráfica, hablo de la Edad Media, hacer una gráfica donde, por ejemplo, yo tuviera que trazar la recta tangente en el punto P, ¿sí? No estaba fácil, porque que sea tangente en un punto, en una curva C, significaba que esa recta tangente solo tenía que pasar por P y C. ¿Se entiende? Solo tocar a P en C. Y no está fácil hacer eso. Le puedo pegar al lado, puedo pasar la recta a la izquierda o a la derecha, tocar muchos puntos y no ser preciso. Entonces a alguien se le ocurrió hacer esto. Decir, bueno,
si yo agarro y marco un punto Q, entonces sí es más fácil, porque yo ahí hago esto, trazo la recta que une los dos puntos, ¿se entiende? Y después acerco ese Q a otra posición, entonces trazo la recta que los une, acerco un poco más, entonces ahí, a medida que me voy acercando, me salió medio feo ahí, hasta el punto Q. A medida que me voy acercando, a medida que Q tienda a P, la recta que es secante geométrica es la recta que corta una curva en dos puntos, tiende a ser la recta tangente. Y la recta tangente geométrica es la recta que corta una curva en un punto. Lo toca solo en uno, ¿sí? Entonces, al que se le ocurrió eso fue una genialidad, porque gracias a eso, ustedes como que agarran, vamos a suponer que imaginan que estoy en un pizarrón, trazo una curva cualquiera, pongo un punto P, y agarro una regla, y pongo un punto Q, y esa regla hago que pase por P y Q, y después voy acercando Q hasta que solo Q sea P, y entonces ahí logro hacer la tangente. ¿Se entiende? ¿Se imaginan lo que digo? No, profe. No se imaginan. Qué poca imaginación. Cero, sí. Vamos a suponer que en el pizarrón hicieron esto. Ah, tienen el punto P, yo quiero trazar ahí la tangente. Entonces alguien marcó la Q, el punto Q por aquí. Entonces, eso yo en el pizarrón lo puedo hacer Ah, en la ahora sí. facultad. Entonces yo agarro una regla de madera y hago que esté ahí. Y ahí trazo. Trazo la recta ayudado por la regla. Después corro el punto y la regla pasa a esta otra posición y me ayuda a que el trazado sea perfecto. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora Hasta sí. que Que realmente se queda acerca P. la... Claro. Prueben a hacerlo. Y ahí sí me queda la recta tangente. Y es preciso el gráfico. Lo Se más trata, preciso posible, ¿no? se trata de llegar, profe, a que la recta pase solo por el punto P, por eso Q se va Sí, acercando cada vez más. sí, sí. Y el Pero punto va, C, entonces no entendí qué función estaba cumpliendo. profe, pero la curva va a quedar por fuera. O No, va a no, tocar no, en un no, porque la idea es que vos solo lugar. traces esta recta después. Ajá. Profe, pero eso es cuando solo es C, o sea, C de la ¿No? recta. Ahora voy a explicar Ah, derivada. Por eso puse Profesora, la recta disculpe. tangente. Eh, Sí, una compañera dice sí, la C es la recta. la C la curva. Por eso le puse el mismo color. ¿Está? Bueno, ahora sí. Esto, lo expuesto, lo que acabo de explicar tratando de hacer esta gráfica, nos permite hacer la definición que está en el apunte, que dice que si PQ, que es la recta que une el punto P con el punto Q, es una recta secante, o se suele decir directamente, es una secante que pasa por P y Q, o que corta, me gusta más decir a mí, la curva en P y Q. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Que corta la curva en P y Q, y voy a poner la curva C en P y Q,
¿sí? Entonces, si existe el límite. Ahora ya sabemos lo que es el límite, ¿no? El límite de la secante. PQ. Cuando Q tiende a P a lo largo de C, ¿me van siguiendo? Esperen que escribí feo ahí. A lo largo de C, C es la curva, ¿no? Entonces, se llama tangente. Se llama tangente a la curva en P. Esperen que tengo que escribir. Se llama tangente a la curva en P. Y la curva era nombre C. ¿Se entendió? Eso quiero dejar escrito porque eso está escrito ahí en el apunte. ¿Sí? Es como que yo estoy haciendo esto como si fuera que tengo aquí, estoy hablando del límite, porque hago tender Q a P y la recta secante tiende a la recta tangente. Estoy hablando del límite. Y ahora venimos a la definición en sí. De derivada en un punto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a decir ahora es que C es la gráfica de la función f de x. Ahora ya lo voy a poner. Voy a poner a esa curva en una gráfica. ¿Sí? Entonces, y esa f de x es una función continua. Continua. ¿Y qué más voy a poder decir? Sea el punto P de coordenadas x0, y0. ¿Me van siguiendo? Eso mismo que hice arriba, ahora lo voy a hacer en una gráfica. Y Q, voy a poner sean, acá pongo la I de conjunción, Q es de coordenadas x, y. Miren cómo voy a hacer ahora, a ver si me sale bien. Esa gráfica que hicimos arriba, que era una gráfica cualquiera, que le atribuimos a los antiguos que hacían ese tipo de gráfica, ahora yo le llamo a esto f de x. El punto P es de coordenadas x0, y0. Y el punto Q es de coordenada x, y. ¿Por qué? Porque va a ser variable. ¿Sí? Entonces, la recta que los une es la recta secante. Y cuando Q tiende a P, va a ser la recta tangente. Profe, ¿puede subir un poquito la hoja, por favor? Toca Alt, por favor. ¿Pudiste? Sí, profe, sí, profe. Bien. Ahí. ¿Ven? Acá voy a tener un ángulo. Y acá voy a tener otro ángulo, ¿ven? A este ángulo le voy a llamar beta. Y a este ángulo le voy a llamar alfa.
¿Se ve? Por ser ángulo le pongo el sombrerito arriba, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a analizar algunas cuestiones. Este punto, como les dije, es punto P de coordenadas x0, y0. Y el otro punto es de coordenadas xy. Si yo quiero acá trazar esta línea, le vamos a poner nombre. Acá le pone el nombre M. Y hay otro nombre en la gráfica, que este ángulo alfa que lo hice acá, lo puedo dibujar acá. ¿Ven? Ese es el mismo que es. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar. Según lo que habíamos hecho en el análisis de arriba, yo digo que el límite para cuando U tiende a P de la recta secante es la recta tangente. Y le voy a poner esas letras acá. Este es T y este es S. ¿Se entendió? Entonces, y no solo eso, sino que el límite cuando U tiende a P que eso era lo que tratamos de hacer Q, Q', Q2', se va acercando Q a P de la tangente de beta, ¿a qué va a ser igual? Muy bien. Y algo más. Algo más me faltaría. Que cuando Q tiende a P, X tiende a X0. ¿Sí? O sea, cuando Q tiende a P, la X, eso se puede ver acá, una flecha media hora me salió que X tiende a X0, Q tiende a P. ¿Sí? Eso se ve en la gráfica. Entonces, ¿qué podemos decir aquí también? Que el límite de Q que tiende a P, después voy a hacerles un ejemplo, de Q que tiende a P de la tangente de beta, en el libro dice tita, creo, tiene otro nombre. Es igual al límite de X que tiene X0. ¿Sí? ¿Y cómo puedo escribir esa tangente de beta? La beta, si yo miro acá, es esto, ¿no es cierto? A ver, voy a ponerlo acá. Y ese es alfa, ¿no? Voy a trazar mejor el naranja este. Acá hay un triangulito. ¿Cómo puedo armar la tangente esta de beta? Y menos I sub 0. Es I menos I sub 0 sobre X menos X sub 0. ¿Sí o no? O también es el límite para X que tiende a X0 de F de X menos F de X0. Que así también solemos escribir. ¿Se entiende?
¿Hasta ahí? Sí, profe, pero ¿puedo volver al otro límite que hizo? ¿El de acá arriba? No, el ¿Este? anterior, o sea, la explicación, porque me perdí ahí. Ajá, acá. El límite de la posición cuando Q quiere ser P de la tangente del ángulo beta, tangente trigonométrica del ángulo beta, estoy hablando de este ángulo, ¿no es cierto? En este triangulito. La recta naranja tiende a ser la verde. O sea, la posición límite de la tangente de beta va a ser la tangente de alfa. Es algo milagroso lo que pasa, mágicamente matemático. ¿Está? Sí, O profe, y sea que la tangente de beta sería ¿cómo? sí, Sería alfa. la tangente de beta sería la tangente de alfa. ¿Ves? La tangente trigonométrica. Profesora, se le cortó. Pregunto, no es el único. Puedes Le repetirlo. escucha medio trabado, profe. No vas a tener ningún límite. ¿Ahí Se me cortó de escucha? nuevo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, Ahora ahora sí, sí, profe. puedes ¿Sí? repetirlo. Lo último. Sí. Acá, lo que yo les suelo decir mágico, ¿por qué? Porque la tangente, el valor numérico de la tangente trigonométrica del ángulo beta, que uno lo puede ver porque hay un triangulito ahí, en la posición límite de Q a P, pasa a ser la tangente trigonométrica del ángulo alfa que me marca la posición de la recta tangente geométrica. Sí, ¿Se profe. Y entendió? ahora la fórmula. Claro, y de ahí todo se deriva de algo que uno visualiza en una gráfica y matemáticamente le da la forma. Eso es lo difícil de comprender. Porque nosotros estamos viendo algo geométricamente y gracias a los conocimientos que tenemos matemáticos, vemos que hay una posición límite de Q a P que hace que la tangente del ángulo beta sea en un instante P la tangente del ángulo alfa. Entonces yo, que quiero graficar perfecto, agarro un semicírculo y hago el ángulo perfecto. ¿Se entiende? Ahí no terminé todavía, ¿eh? Acá. Yo quiero saber si me están siguiendo la idea. A esto nosotros le llamamos la pendiente en X0. Y eso es la derivada en el punto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Seguro? Miren que le voy a hacer un ejemplo, ¿eh? Sí, profe, ¿puede hacer el ejemplo? Sí. Para entender Quiero que mejor. saquen la foto de esto si quieren y pasamos a la otra hoja. Bueno, M era la pendiente, ¿no? ¿Cómo? M era pendiente. M es la M, pendiente, es la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Si yo pudiera acá, miren, no sé si le voy a ensuciar el dibujo, ¿no? Yo agarro un semicírculo, chan, lo pongo acá, el semicírculo, y digo, llega hasta este ángulo. Y trazo perfecto.
Vieron que en el semicírculo tengo el punto y marco ahí el ángulo y trazo la línea. ¿Se entiende? Eso es lo interesante de esto. En la antigüedad, los matemáticos hacían muchos gráficos, había mucho arte, y ahí era Profesora, difícil se encontrar la precisión en las gráficas. ¿Sí? ¿Ahí se cortó? Sí, cuando estaba repitiendo del arco, ahí se cortó. De la antigüedad. Bueno. Ahí En la fue. antigüedad se hacían muchos gráficos con mucha precisión, había mucho arte. Fíjense que la cuna del arte es de la época medieval. Las gráficas, las proporciones, la arquitectura, y eran muy precisos para dibujar, o sea que yo creo que los que se dedicaron a la geometría y a las artes son los que abrieron los ojos a las matemáticas y al cálculo. ¿Pasamos de hoja? Sí, profe, yo por lo menos ya saqué fotos. Bien, dale. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer igual la función, muy aburrido, pero vamos a hacerlo. X cuadrado más 1. ¿Sí? Y quiero hacer en el punto igual a 1. ¿Y cuánto vale Y0? 2. 2. Bien. Contrólenme los cálculos. ¿Eh? Entonces quiero hallar f' en 1. O la pendiente de la recta tangente en 1. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Y para recordar, ustedes me tienen que dictar, porque no me voy a acordar, es el límite para x que tiende ¿a dónde? X Sub sub 0. 0, 1. A 1. Epa. Perdón, me perdí. De f de x, ¿y acá qué hacíamos? Y menos y sub, bueno, sería y menos 2 sobre x menos 1. Y menos 2. ¿Pero quién es y? F de 1. X cuadrado más 1. Eso es y menos y sub 0, ¿qué es? 2. Sobre X menos X0. O sea, X menos 1. perfecto. ¿Y esto qué me va a dar? La pendiente. Perfecto. Seguimos. ¿Sí? Bueno, entonces digo, el límite para x que tiende a 1, y vamos a trabajar un poquitito algebraicamente acá. Es x cuadrado, y acá más 1 menos 2 me queda menos 1. ¿Qué pasa con ese límite? 0 sobre 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salvar indeterminación. Factoreando. O sea, esto es un binomio, perdón, una diferencia de cuadrados. Cancelo, lo que hace que sea infinitésimos el numerador y el denominador, y ahora sí, el límite para x que tiende a 1 de x más 1 me da 2. Y esto es también la derivada de la función en el punto. ¿Se entiende? O sea, si yo grafico esto,
esta situación, la función es y igual a x cuadrado más 1. A ver si podemos hacer acá. Acá 1. ¿Sí? Bueno, cuando x vale 0 la función, la ordenada del origen es 1. Cuando x vale 1 vale 2. Y en menos 1 también. Y en 2 va a valer 5. ¿Se entiende lo que hago? Bueno, del otro lado me cuesta dibujar. Pasa que mi pantalla está en forma vertical. Bien. Suponiendo que esté bien esto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Esta es mi función. Igual a x cuadrado y me pide que se calcule qué cosa, a ver si me ayuda. La derivada en el punto 1. Bien, en el punto 1. Para x igual a 1, este es P0 o P, como quieran llamarlo. Entonces lo que me dice es que en el punto 1 la pendiente de la recta tangente es 2. Significa que aquí yo podría, con un cálculo auxiliar, hacer una recta que tenga una pendiente 1 para la derecha. ¿Y cuánto tengo que subir? 2. 2. Y si quiero pensar al revés, también 1 para la izquierda y bajo. Este es el otro punto. Entonces ahí hago la tangente. ¿Se entendió? La pendiente de la recta tangente en el ¿Cómo, punto. profe? ¿Cómo se sacó la pendiente? O sea, primero Ah, dice porque es 2. A ver, acá, perdón. La pendiente en 1, que es la derivada en 1, me dio 2. ¿Eso qué significa? Que sobre la curva, en el punto P0, que es de coordenada 1, 2, trazo este triangulito. Me muevo 1 a la derecha y subo 2. Eso quiere decir la pendiente. Si yo quiero calcular el ángulo, ¿cómo hallo alfa ahí? Arco tangente de 2. ¿Me pueden decir cuánto les da? Tienen calculadora, ¿no? No, profe, todavía no. ¿Cómo no todavía? Si se van a ser ingenieros, no tienen calculadora. No, Ve, 1 punto grado tiene que estar, o sea, ¿Cómo? Si es en grado, ustedes entienden más. Pero me pueden dictar los dos valores. 63,43, profe, me dio a mí. Serían Aquí. 63 grados, profe. Sí. ¿Entendió? Y 26 minutos. Bien, ahí lo dejamos. Pero lo importante que yo quería que ustedes entiendan es que cuando tengo la derivada de la función en un punto, el cociente que se arma es una indeterminación. Porque estoy trabajando con la función incrementada
la función menos la función en el punto. Esta parte, ¿ven? Y les da una indeterminación. Pero no es fácil no es difícil de resolver porque ustedes saben resolver 0 sobre 0. La dividen, ustedes verán cómo hacen, factorean. Y les tiene que dar siempre un número. Un número siempre va a dar, que es la pendiente de la recta tangente. Y si yo le hago el arco tangente, me da el ángulo. Que lo puedo marcar también acá, con el eje de las X. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes quieren practicar, les voy a dar de tarea hallar F'. Voy a ponerle en 0. Profe, ¿Sí? con la F' nosotros indicamos que es derivada. Sí. A ver qué pasa. Tarea para trabajar. ¿Sí? De esa misma función x cuadrado más 1. De esta función. Sí, ese sería el ítem. Este era el ítem A y el ítem B. Y graficar todo. ¿Sí? Porque ahora voy a entrar a otra definición. ¿Tienen el apunte a mano? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Hay una parte en la hoja del apunte que dice de título, definición de derivada de una función en un punto. ¿Encontraron? Sí. Sí. Bueno. En un lugar dice que la derivada de la función en un punto es la velocidad que lleva el móvil en instante. ¿Sí? Le Esa es corta, una profe. explicación. Se le corta todo, profe. Que ese límite me da también la velocidad instantánea de la función en el punto. Por ejemplo, si yo soy un punto acá, la derivada esta me está indicando la velocidad también en el instante 1. Hay dos interpretaciones para hacer, ¿me escuchan? Una es geométrica, que hablo del ángulo, y otra es física, me da la velocidad instantánea en el punto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, si siguen el apunte, al fin termina en el último párrafo que yo quiero que lo remarquen y que agreguen algo porque me parece, a mí no sé, Corta, profe. Se le cortó, dice, profesor. ahí, se llama derivada de la función f de x en el punto x0. ¿Encontraron eso? Sí, profe. Bueno, ese párrafo empieza, si el límite para x teniendo x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe, se llama derivada de la función f de x en el punto x0 y se designa por, ahí, miren si no les falta un igual. Se Profesora, designa ¿en qué por, página están preguntando los chicos? ¿En la 3? Sí, le falta el igual. le falta el igual, agreguen el igual. Y todo ese párrafo que son 2 renglones, recuadren con una fibra fluo, que se vea bien. Recuadren ese último párrafo, es re importante. Si Sí, se designa, ahí va un igual. se designa por 2 puntos, dice, ¿no? Sí, El igual falta en f' de x0 igual, antes del límite. ¿Sí? Ahí falta un igual. F' de x0 igual al límite.
Y esa fórmula es la importante. Todos esos dos renglones son los que yo quiero que ustedes resalten. Lo resalten, ¿sí? Bien. ¿Por qué también? Porque de ahí para abajo falta un título, no sé si lo tienen, que es Profesora, regla disculpa. general. Sí. Están preguntando en qué parte hay que resaltar en el grupo. Si el límite en esos dos renglones, si el límite de x que tiene de x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, en la mitad de la hoja está. Y se designa por f' de x0 igual, tiene que agregar esos dos rengloncitos que empiezan en ciel y termina en f' de x0 igual al límite, esos dos tienen que resaltar. Es la derivada de la función en el punto x0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Punto aparte. Abajo empieza en general. Bueno, es ahí tracen una línea, algo así. Ustedes tienen algo así ahí, en la hoja. En general, coma, dada, igual a f de x. Bueno, ahí yo quiero que hagan esto. Marquen con una línea y pongan para abajo. Para que no se olviden, porque siempre se equivocan cuando se les pide esto. Esto se llama, de ahí en más, es regla general. ¿Sí? Regla general de derivación. Entonces, donde empieza el párrafo diciendo en general, eso es la regla general. O sea, pónganlo así en su apunte si lo tienen impreso ya. Por favor, así nunca más se olviden. Y lo de arriba tendría que haber estado pintado. O sea, suponiendo que ustedes me hicieron caso, a ver si encuentro el flujo. Lo de arriba tendría que haber estado todo sombreado del recuadro anterior. De ahí para arriba. Algo así le tiene que haber quedado el apunte, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Bien, ahí faltó un título, por eso les pido que lo pongan al costado. Esto es regla general de derivación o definición de derivada, pero no en el punto como el anterior. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el apuntecito ahí dice, en general, dada y igual a f de x, si incrementamos la variable x, yo estoy hablando distinto ahora que el apunte, pero es para que se ubiquen. En un delta x, a eso le llamo incremento. Entonces, si incrementamos la variable x en delta x, resultará el incremento delta y. Lo voy a escribir acá, miren. Delta y es el incremento de la función que sale de la función incrementada menos la función sin incrementar.
La función incrementada va a salir de haber incrementado la x en delta x. La función sin incrementar es f en x. Entonces acá le voy a poner en rojo, en azul. Esto nunca quiero que se olviden, ¿eh? Función incrementada menos función sin incrementar. ¿Se entiende lo que puse ahí? Entonces, se define el incremento de la función como delta y como la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Esto hay que agregarlo a la punta y abajo del... No, eso está todo. Lo único que yo le pedí que agreguen es lo que está en azul a la izquierda. Ah, está. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se ve eso en la gráfica? Yo tenía la función, ¿sí? ¿Función incrementada es menor, menos o es menos que? Menos función incrementada menos función sin incrementar. Ok. ¿Sí? Esta es mi función. Y yo les había hecho el punto P por acá. El punto Q lo había hecho por aquí, más o menos. Ahora vamos a cambiar la regla de juego. Este ya no va a ser más x0. A este vamos a llamar para todo x. Voy a tener un y. Tal que si incremento x, Profe, disculpe, ¿el incremento de X cómo se simbolizaba? Disculpen, a mí nomás se me tocó. incremento de x el triangulito. Saltó todo. ¿Eso me preguntaste? Sí, eso era, gracias. Un triangulito. Bien. Entonces, delta x que me provocó que la imagen... Profe, ¿puede repetir lo último? Porque se Sí, trabó a la hora de escribir también. sí, que este incremento delta x que tengo acá abajo, un delta y, ¿ven? Que la i pase a un i más delta y. Entonces, estamos generalizando algo muy importante porque yo ya no hablo del punto 1, sino hablo de la x. Yo ya no quiero hallar solo para un punto A o x0 o 1, sino para todo x le voy a hacer un incremento delta x, que va a provocar que para todo y la función se incremente en un delta y. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Entonces sigo acá ahora. Vaya de Q a P. Claro. Se corta todo, profe. Profesor, ese corto. Ahora voy a seguir con lo que dice. ¿Ahí se escucha? ¿Hola? Sí, 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 Está ahora un sí. poco internet parece. Bien. Sí, profe. Entonces, lo que voy a hacer es, si delta y es
la función incrementada menos la función sin incrementar, y luego armo el cociente incremental. Esto es algo que tienen que hacer en la práctica después. Si yo divido por delta X ambos miembros, lo que estoy armando es el famoso cociente incremental. Cociente incremental. Y si después le aplico el límite, Se cortó, profesor. Profesora, se corta todo, no se le entiende nada. Se le cortó. Que tiende a 0. No, profe. Acá está prestando Ahí atención está. también a la clase. ¿Ahí Sí, se profe. ve? Bien. Sí, profe. Sí. Bien. Bien, vamos acá. Habíamos definido, porfa? habíamos definido Profesora. Comparte pantalla y se va, parece. Sí. Para pantalla y se le corta. Funciona mucho el crédito en la pantalla. Basta. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Ah, Se le corta mucho, profesor. sí. Sí. Se desapareció la pantalla. 2 segunditos, voy a probar a ver si ya me dieron el crédito, capaz que es por eso. 2 segundos. Bueno, profe. Bueno, profe. No hay problema. Ahí me dice que sí ya. Profe, pero usted gasta 1.000.000 de pesos en abono. Más o menos. Y se gasta mucho. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, ahora sí. Profe, muy bien. Teóricamente se renovó. Vamos a ver. Vamos a ver cuando comparto. Dios mío, esto. Más fácil es ir a dar clase a la facu. ¿Ahí se ve? Sí, profe, se ve y se le escucha. Bien. Bueno, yo había quedado, voy a borrar, voy a hacer más chiquito esta parte, así se ve mejor. Esto es Y más delta Y, y esto es Y, ¿sí? Esa es la gráfica. Ahora vamos a hacer el siguiente proceso. Primero, hacemos el incremento de la función Y. Se cortó de nuevo, profesor. Sí, La profe. función incremental. Hola. Hola, Hola. profe. Se le cortó. Sí, profe. Se cortó de nuevo. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, se ve. ¿te ve la pantalla compartida? Se ve. ¿Se ve bien? Sí, ahora Sí. se le podría escuchar bien, profe. Bueno.
Entonces, primer paso, hacer el incremento de y. Segundo paso, armar el cociente incremental, ¿sí? Tercer paso, aplicar límite de ese cociente incremental. O sea, hacer el límite para delta X que tiende a 0, que eso es pensar que Q va a P. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia respecto al cociente que armamos en la pantalla anterior? Acá agregamos el incremento. Que acá se habla del incremento y antes hablábamos de X menos X0. Y esto es la derivada de la función, o Y' también, Y'. ¿Qué me define? ¿Qué es importante? Que nosotros hoy hacíamos en un punto y ahora yo estoy haciendo igual el mismo concepto, ¿no es cierto? Es el mismo concepto de Q que tiende a P y todo lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Nada más que acá mi X es general, es para todo X. Y lo que obtengo es una función derivada. Se le cortó de nuevo, profesor. Y hoy tenemos un número que es la pendiente. Hola. Ahora obtuvimos una función derivada. Y en la pantalla anterior hicimos una pendiente, la derivada en el punto. Y ahora tenemos una función derivada para todo X. ¿Se entendió mejor ahí? Yo sí, no sé si los otros alumnos. Sí, profe. Yo también, profe. Bien. Sí, bien, bien. Profe. Hola. Bien. ¿Sí? ¿Hola? Se cortó de Hola, nuevo. hola. Se cortó de nuevo, profe. O definición de derivada. Hola. Se cortó, profe. Hola. 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 Hola, Ahí se hola. escucha. Bien. Entonces, a esta parte es la que llamamos definición de derivada o regla general de derivación. Y a la anterior le llamamos derivada en el punto. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Hago un ejemplo? Sí. Sí, sí puede ser. Vamos. ¿Sí? Saquen una foto de esto. Profe, ¿usted borró el anterior? Profe. No. Y igual a x cuadrado más 1. Yo quiero hacer la derivada después. ¿Se escucha? Hola.
Adentro de la X le ponemos delta X, solo donde está la X. Y esa es mi función incrementada. Y me falta hacer menos la función sin incrementar. La función sin incrementar es X cuadrado más 1. Y eso tengo que trabajar ahora. Algebraicamente. Acá es el binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más 1, y ahora distribuyo el menos. Tacho lo que puedo. X cuadrado se va con menos X cuadrado, y más 1 se va con menos 1. ¿A qué me queda igual delta Y? A 2X por delta X más delta X al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos falta ahora? Hicimos el primer paso recién. ¿Qué me falta cociente. ahora? El cociente incremental. El cociente incremental es dividir por... Entonces acá no voy a dividir como a lo loco. Vamos a pensar, dividir todo por delta X también significa que puedo distribuirlo en la suma. Pero lo voy a poner debajo de cada delta X. Así vemos bien cómo podemos simplificar. Se va esto y acá se va 1 con esto. ¿Qué me falta ahora? Agregar límite. Para delta X tendiendo a 0 del cociente incremental. Esto me da y prima. Entonces, aplicar el límite para delta X tendiendo a 0 de 2X más delta X. Eso es lo que me quedó, ¿no es cierto? Un delta X acá, perdón que no le terminé de hacer eso. Y cuando delta X tiende a 0, solo esto va a tender a 0. Porque el primer término no depende de la delta X. Entonces esto me queda 2X. Y esto es la derivada de la función. Por eso se dice que cuando aplicamos la regla general o definición de derivada, obtengo una función derivada. Y de ahí es que salen las reglas de derivada. Porque si yo me tengo que poner a hacer para cada función este cálculo, es muy largo todo. Por eso es que está la tabla de derivadas. Y uno aprende las reglas nada más. ¿Sí? Entonces, yo saqué que y' es 2x. Y si quiero sacar en el punto, me pidieron para x igual a 1, me da exactamente lo mismo que me dio hoy en el ejemplo anterior. Esto es la pendiente en 1. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí, profe. profe? Ay, bien, terminamos la clase, sobrevivimos a esta clase. Todos los fines de mes parece que... Bueno, Se cortó. entonces vamos a ir para... Profe, Corta, profe. Hicimos... Hola, hola. ¿puede repetir si se cortó? Sí. Bueno, hicimos hoy los teoremas de las funciones continuas. Luego hicimos derivada.
en un punto que me da la pendiente, me da un número y un ejemplo. Y por último hicimos la definición de derivada o regla general que me da una función con un ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, tienen que repasar, volver a leer todo esto. Vamos a ver si no se corta. Releer todo este tema, anotar las preguntas que tienen. Yo estoy queriendo cambiar el día de consulta. No sé todavía si voy a los lunes a las siestas o viernes a las siestas. ¿Ustedes podrían un viernes a la siesta, por ejemplo? Sí, sería mejor los viernes a la siesta. Porque ahí hay un ingeniero, el profesor Manuel Saniquel, que él da práctico, consulta de práctico. Entonces, al sumarme ahí, tenemos práctico y teoría. Porque con el profe Marco, que dábamos los martes a la mañana, nos pusimos a pensar que hay muchos horarios a la mañana ya de consulta. Entonces queremos poner una alternativa a la tarde, a la siesta. Así que le vamos a avisar en el aula. Creo que Marco va a ir los martes a la tarde a consulta y yo los viernes a la siesta. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Terminamos por hoy? Vayan al recreíto. Antes de hoy tienen fundamento.